Caso clínico figurado, preparación de cavidades para preparación de amalgamas. La amalgama es la aleación de dos o más metales cuando uno de ellos es el mercurio. La amalgama moderna son combinaciones del mercurio con cobre, estaño y zinc. La palabra amalgama deriva del griego malagma, de malazo, ablandar, que elude al descenso del punto de fusión de la masa reblandecida por el mercurio. Tenemos la aleación, que es la unión de dos o más metales por medio del calor. Algunos metales forman aleaciones por medio de la galvanoplastia y otros por presión a la temperatura ordinaria. En la unión de los componentes de una amalgama, la mezcla puede ser composición química, una solución solidificada de un metal a otro, una mezcla mecánica o una combinación de los tres métodos anteriores. El mercurio tiene la propiedad física de disolver otros metales, por lo que la introducción del mercurio en la mezcla tiene un punto de fusión inferior a los otros metales y se inicia su estado plástico, el cual sigue rápidamente la cristalización y el endurecimiento. Las aleaciones dentales mezcladas con el mercurio pueden poseer propiedades que transmiten a la masa las cualidades de sus constitutivos o por los métodos de manipulación. Entre ellos vamos a tener el desplazamiento. Hay bastantes metales cuando se someten a fuerzas constantes, como son la masticación, cambian gradualmente su forma. Beroe ha fijado en 4% el máximo deslizamiento aceptable durante las 24 horas siguientes a la condensación. También tenemos la contracción, en la cual algunos metales al amalgamarse se contraen y otros se dilatan. La amalgama ideal sería la de componentes de tal manera que combinados no tuvieran en grado alguno las cualidades dichas, faltando por completo la contracción final. En cuanto a la clasificación de amalgamas según su composición, vamos a tener al grupo 1 de convencionales o bajo contenido de cobre, el grupo 2 con alto contenido de cobre de un 30 a un 62% y de estaño del 26% para que no se expanda o se contraiga durante la cristalización. También tendremos al grupo 3 eutéctico de plata con cobre con alto contenido de cobre. Bueno, el término eutéctico se refiere a que es una mezcla de dos componentes con un punto de fusión o un punto de vaporización mínimo inferior al correspondiente a cada uno de los compuestos en estado puro. Preparación de la mezcla para amalgamas. Tenemos el grupo 1 o convencionales o con alto contenido de cobre. A la combinación de los elementos de plata y estaño se le denomina fase gamma. En la aleación de plata y estaño, la cual es mezclada con el mercurio, va a formar dos fases. La fase gamma 1, que es la aleación de plata y mercurio, la fase gamma 2, que es la aleación de estaño, aquí es maleable, y mercurio. Esta se va a correr rápidamente y se fractura. Reacción de cristalización. A la combinación de los elementos plata y estaño se le ha denominado fase gamma. Durante la fase gamma 1 y gamma 2, la amalgama es relativamente plástica, se puede condensar y tallar. La unión de estas dos fases da lugar a la amalgama definitiva. Tenemos el grupo 2 con alto contenido de cobre, en el cual se tiene una fase gamma 1 y una fase de estaño cobre. Aquí se van a presentar amalgamas sin fase gamma 2. En el grupo 3, el estaño reacciona con el cobre de la fase gamma 2 formando la fase epsilon y eta. Y también se va a formar más cantidad de fase gamma 1. Propiedades de las diversas fases. En la fase gamma es un compuesto intermetálico de plata y estaño que no ha sido disuelto por el mercurio. Sus propiedades son pocos cambios dimensionales en el fraguado, es la fase más resistente a la compresión, y tenemos la fase gamma 1, la cual es un compuesto intermetálico de plata y mercurio que cristaliza con un sistema cúbico a cuerpo centrado. Es muy resistente a la compresión y con gran expansión. Tenemos la fase gamma 2, junto con la fase gamma 1 forman la matriz de la amalgama. Este es un compuesto de estaño y mercurio que cristaliza en el sistema hexagonal. Es la que presenta peores propiedades mecánicas y sufre un importante proceso de corrosión. Después tenemos la clasificación de las amalgamas, en la cual se encuentra el tipo 1, que es limaduras de bajo contenido de cobre, el tipo 2 son esféricas de bajo contenido en cobre, el tipo 3 son de fases dispersas o mixtas. Estas están formadas por 2/3 de limaduras de bajo contenido en cobre y 1/3 de esféricas del grupo eutéctico. El tipo 4 es precipitación de fases. Estas son formadas por partículas esféricas de alto contenido en cobre.
En cuanto a las ventajas, tenemos que tiene gran resistencia a la presión, insolubilidad en el líquido de la boca, es de fácil manipulación, tiene adaptación a las paredes de la cavidad y tiene actitud para el pulimento. Mientras que en las desventajas tiene mal color, tiene tendencia al cambio molecular, es decir, el deslizamiento, dilatación y contracción, como ya se había mencionado. Tiene falta de fuerza los bordes cuando son delgados y es de gran conductibilidad. Es primordial que las ventajas y desventajas del uso de la amalgama dental para el material restaurativo se tengan siempre presentes al hacer el plan de tratamiento. Estos factores generales, junto con la exploración y las indicaciones derivadas de la historia clínica, ayudan a determinar el tratamiento que se prescribirá al paciente. Preparación de la cavidad. La finalidad que se persigue al efectuar la preparación de una cavidad es la de eliminar la caries que afectan a las piezas dentarias y así dar nuevamente su función fisiológica y anatómica. Se van a establecer dos grupos de cavidades, cavidades con fines terapéuticos y cavidades que tienen un fin protésico. En el primer grupo incluiremos a las preparaciones de cavidades cuyo objeto sea el tratamiento de una lesión dentaria, como lo son las caries, erosión, abrasión y fractura. En el segundo grupo, como su nombre lo indica, será el que se encargue de los fines protésicos. Las cavidades que se tratan con fines terapéuticos se clasifican de acuerdo con su situación, extensión y etiología. Según su situación, se dividen en proximales y expuestas. Las proximales son las cavidades que se encuentran en las caras proximales, como mesial y distal, y las expuestas son las que se encuentran en las caras libres de las piezas, como el lingual, vestibular o palatino y en oclusal. Según su extensión, se dividen en simples, compuestas o complejas. La simple se limita a una cara del diente, la compuesta a dos caras y las complejas a tres caras del diente. Según su etiología, el Dr. Black dividió las cavidades en cinco clases, estableciéndose así lo que se conoce con el nombre de clasificación etiológica de Black. En la primera clase se encuentran las cavidades que se inician en surcos, hoyos y fisuras de las caras oclusales de molares y premolares, en las caras palatinas de los incisivos superiores, en los dos tercios oclusales de las caras bucales y linguales de los molares. La segunda clase se encuentran las cavidades en caras proximales de premolares y molares. En la tercera clase, cavidades en las caras proximales de los incisivos y caninos que no afectan al ángulo incisal. En la cuarta clase, cavidades en las caras proximales de incisivos y caninos que sí afectan el ángulo incisal. En la quinta clase, cavidades del tercio gingival de las caras bucal y lingual de todos los dientes. La definición de preparación de cavidades. Bueno, son todos aquellos procedimientos incidentales en la remoción de tejido carioso y el tallado de la cavidad, de tal modo que después de restaurada le sea devuelta su forma, salud y funcionamientos normales y sea relativamente inmune a las caries. Para poder entender la preparación de cavidades es necesario tener en cuenta la nomenclatura. La pared es uno de los límites internos de las cavidades. La pared dentinaria está formada por dentina, la pared adamantina está formada por esmalte. El ángulo es la unión de dos caras o aquellas líneas longitudinales donde se unen dos paredes. El ángulo cabo superficial es aquel ángulo que se forma por las paredes de la cavidad y la superficie exterior del diente. El ángulo punta es la unión de tres paredes. Ahora bien, las paredes reciben el nombre de acuerdo con el eje. Aquellas que según el eje mayor del diente reciben el nombre de paredes axiales. La preparación de las cavidades requieren cumplir con los siguientes pasos. Obtención del contorno, forma de retención y resistencia, forma de conveniencia, eliminación de dentina cariada, terminación de la pared adamantina y limpieza de la cavidad, los cuales describiré a continuación. En la obtención del contorno se refiere a dónde está localizada la cavidad, en dientes anteriores, posteriores, cara vestibular, proximal, etc. Forma de retención y resistencia. En cuanto a la resistencia, siempre se tiene que dejar soporte dentinario, ya que si se coloca una amalgama en una parte del diente que no tiene este soporte, las fuerzas de masticación van a hacer que se fracture este material y va a fracasar el tratamiento. En cuanto a la retención, si la cavidad no es lo suficientemente profunda, se puede usar un diseño de cavidad tipo Bronner, y si tiene la suficiente profundidad, se utiliza un diseño de Black. Factores que influyen en la preparación de cavidades que le dan mayor valor a la forma de retención y resistencia. 1.
En la pared oclusal, la porción de dentina se socava ligeramente formando un bisel inverso o bien se trabajan unos surcos redondeados con fresas pequeñas. Estos surcos se emplean de forma retentiva sobre la pared dentinaria, pero sin afectar la unión esmalte-dentina o el piso pulpar. De esta forma, resiste la fuerza de compresión durante la expansión térmica de la tracción de los alimentos pegajosos. Esta forma también ayuda a prevenir la deformación permanente de la restauración debido a la fuerza de la masticación. 2. El piso pulpar y el piso cervical son paralelos al plano oclusal, por lo que son aproximadamente perpendiculares a la fuerza directa de la masticación, por lo tanto, los absorben mejor. Los pisos inclinados favorecen el desplazamiento de la obturación. Este principio disminuye el desarrollo de fuerzas y la resultante dentro de la restauración. 3. Paredes lingual y bucal de la caja proximal tienen un mínimo de ensanchamiento de la pared axial. Un ensanchamiento insuficiente permite que los bordes proximales queden carentes de apoyo ya que queda esmalte debilitado. Cuando se excede del ensanchamiento se favorece el desalojamiento fractura de la obturación, así como se dificulta más la condensación de estos bordes. Se entiende que el correcto ensanchamiento de las paredes proximales tiende a contener la amalgama y evitar el desplazamiento. Una vez definida la posición correcta de la inmunidad proximal, se forman las paredes proximales con la terminación del ensanchamiento adecuado. 4. La caja proximal tiene una forma triangular con su base hacia el área cervical. Esta forma expone un área menor del reborde marginal a las fuerzas de la masticación, con la consecuencia de menor escurrimiento, disminución de las fuerzas de compresión y al desplazamiento de la amalgama. 5. La cola de Milano oclusal en la actualidad se preparará más conservadora es en esta forma para evitar el desplazamiento de la restauración por las fuerzas horizontales. Reducirá la tendencia a la salida. Las paredes de la cola de Milano se curvarán para no dejar ángulos entrantes pronunciados. Este tipo de ángulos proporciona una mayor concentración de las fuerzas y la posibilidad de una falla en la resistencia a la tensión. Las preparaciones deben de tener una profundidad suficiente para permitir un volumen adecuado en la restauración. Los surcos de retención en las paredes y piso cervical constituyen un cierre mecánico para resistir un desplazamiento proximal. Se colocan en la unión dentina-esmalte pero sin profundizarlos más allá del plano de la pared axial. En cuanto a la forma de conveniencia, es la forma de comodidad para poder realizar la cavidad. Es para facilitar el acceso, la operación y la colocación de la restauración. Eliminación de la dentina cariada. Bueno, la dentina que se encuentra lesionada por caries se extirpará en dos secciones. Esto va a depender principalmente de su extensión. Si la lesión cariosa es incipiente, será eliminada durante la preparación de la cavidad y no será necesario recurrir a procedimientos adicionales. El tejido carioso se extirpará con una cucharilla de dentina que esté perfectamente afilada. Después de haber extirpado esta área, el resto del tejido carioso se elimina con una fresa redonda grande debido a la mínima presión requerida. El tejido carioso se elimina primero de aquellas áreas del diente que están más lejanas de la pulpa para facilitar la orientación, la percepción y visibilidad. Y por último, se elimina el área que se encuentra directamente sobre el piso de la pulpa. Al eliminar las lesiones profundas siempre se debe tomar en cuenta el órgano pulpar. En cuanto a la terminación de pared adamantina, bueno, esta es la eliminación de las superficies dentales sin soporte y la conformación del ángulo cabo superficial. La limpieza de la cavidad consiste en la remoción de partículas restantes de un producto de la preparación cavitaria para que sea posible la colocación de un material restaurador. Aquí se coloca clorexidina para poder desinfectarla. Cavidades clase 1. En los incisivos superiores, el eje mayor de esta preparación es perpendicular a la porción de la superficie lingual. El bisel se hará un poco más allá de la línea perpendicular a la pared incisal a fin de que quede paralela a los bastoncillos del esmalte. La penetración será con una fresa pequeña redonda. Se forma un círculo de retención en la pared dentinaria y las paredes de esmalte y se va a terminar con una fresa de fisura recta. En los premolares y molares, la preparación de la cavidad debe tener una inclinación desde el borde cabo superficial hasta el piso pulpar.
La extensión lingual tiene una forma de caja cuya cara axial forma un ángulo obtuso en el piso. La retención oclusal se forma bajo las cúspides y no en los rebordes. Se coloca un surco retentivo en las paredes mesial y distal a expensas de dentina y en el piso cervical de la extensión lingual. Cavidades clase 2. Para la preparación de una cavidad clase 2 es necesario penetrar por el surco central con una fresa de bola de diamante y posteriormente con una fresa de carburo de cono invertido. La fresa debe penetrar la dentina con un movimiento oscilante para facilitar su acción cortante. Es importante usar una fresa número 37 como guía para determinar la profundidad correcta del piso pulpar. Después se completa la forma de contorno oclusal. El reborde proximal se adelgaza para dejar al descubierto la unión dentina-esmalte y las paredes de dentina se socavan. Se mantiene una ligera inclinación sobre las paredes del esmalte. La pared disto-oclusal próxima al reborde oblicuo presenta un bisel completo de esmalte y dentina. En la cara proximal el corte se practica siguiendo la unión dentina-esmalte. Para comprobar la profundidad cervical y evitar la hiperextensión es necesario usar una fresa del número un medio. Con un movimiento pendular se extiende la caja proximal en dirección lingual y bucal. Se debe tener cuidado de dirigir la fresa contra el esmalte proximal. Las posiciones finales del piso cervical y de los bordes proximoaxiales se preparan con la fresa número 557. El resto del esmalte que ha servido para proteger el diente adyacente se elimina con un cincel. Después de ello se imprimen movimientos pendulares con la fresa número 557 hasta que los ángulos cervicales vestibular y lingual se encuentran en el área de inmunidad. Mientras se preparan las paredes proximales es importante que la fresa se encuentre girando en dirección adecuada. Para formar el área axioproximal, la fresa debe estar girando de la pared axial a la proximal. Esto evitará tener algunos accidentes. Cavidades clase 3. En los caninos por su cara distal con mucha frecuencia es candidato a obturarse con una amalgama. El efecto estético no es un problema en esta posición, aunque basta bien con una preparación tipo ranura que consiste en una caja proximal y su surco de retención. Frecuentemente se emplea un anclaje lingual a fin de proporcionar una mejor forma de retención y comodidad. Las paredes de la cola de Milano son ligeramente biseladas. La caja proximal penetra sobre un eje perpendicular a la superficie lingual. La extensión por prevención es la mínima que la situación permita. La penetración se efectúa desde el lado lingual con una extensión conservadora para la prevención. Cavidades clase 5. Estas preparaciones de cavidades se pueden llevar a efecto en piezas posteriores por su cara vestibular. Cuando existe una carie se puede lograr el acceso con una fresa de carburo en cono invertido del número 34 a 37. También se puede utilizar una pequeña rueda de diamante para la elaboración de un asiento para la fresa si la carie es mínima o si solo existe una erosión o abrasión menor. La forma general del contorno se da con fresa de cono invertido. La fresa de cono invertido debidamente guiada por la pieza de mano forma con facilidad la curvatura normal de la pared axial, dada la angulación de sus superficies cortantes. La forma final del contorno se logra con fresas número 557 o 558, cerciorándose de que cada pared quede paralela a la dirección de los prismas de esmalte. El acabado de los márgenes, cabos superficiales, se da con la misma fresa. La colocación de la retención cervical y oclusal completan la preparación de la cavidad clase 5 para amalgama. Matrices dentales. Una matriz es una banda que se adapta a la superficie del diente para ser restaurada, reproduciendo los contornos anatómicos, reemplazando la pared o paredes faltantes durante la restauración, transformando así una cavidad compuesta en una cavidad simple para una fácil restauración. Las características básicas que tienen que tener las matrices es conservar el material restaurador. Las matrices deben ser capaces de soportar la fuerza necesaria para insertar el material de relleno sin que el material se desborde, proteger el material de restauración, contribuir al acabado superficial y permitir un punto de contacto adecuado. En cuanto a los tipos de matrices, hay varias características en las matrices en las que se pueden basar para clasificarlas. Por ejemplo, según el material, tenemos los metálicos, que es plata, bronce, cobre, titanio, acero, los plásticos, como el acetato, celuloide, vinilo, celofán. Em,
Según su estabilización, tenemos las matrices que no necesitan un soporte de matriz, es decir, tienen una gran estabilidad y rigidez. Este último es una desventaja debido a su conformación, especialmente en el nivel gingival. Y tenemos las matrices que necesitan un soporte matriz, ya que no tienen el elemento que las mantiene integradas, requieren el uso de elementos auxiliares para solucionarlos. Los portamatriz son dispositivos metálicos o plásticos que permiten la adaptación, la estabilidad y la permanencia de las matrices en el diente a restaurar. Tenemos dos tipos de portamatrices. Los portamatrices integrados a la banda matriz en una sola pieza, como es el Omnimatrix, el Optramatrix y el Automatrix. Los portamatrices separados de la banda matriz tenemos matrices seleccionales y matrices individuales como el Black y Hollenbach. El condensador de amalgama sirve para compactar la amalgama dentro de la preparación de la cavidad. La parte activa tiene punta plana redondeada. La amalgama es condensada mediante el empuje del condensador directamente hacia la preparación y confinando la amalgama entre la cara condensadora y el piso de la preparación mediante presión vertical. La amalgama es condensada contra las paredes verticales de la cavidad. El portaamalgama es un instrumento único doble de plástico metal que sirve para recoger la amalgama preparada y llevarla a la cavidad. En la colocación de amalgama tenemos la condensación, en la cual se coloca el material en un contenedor de amalgama y con ayuda de una portaamalgama se lleva en sucesivas porciones a la cavidad aplicando presión, tratando de adaptar este material de alta energía superficial a las paredes dentarias. Después tenemos el tallado. Si el tallado es muy profundo, disminuye el volumen de la amalgama, especialmente en zonas marginales. La amalgama es frágil para pequeños espesores, por ello debe evitarse dejar el material más allá del borde cabo superficial. Al tallar debe oírse un crepitado o sonido metálico característico. Los procedimientos técnicos que constituyen el tallado buscan completar la condensación eliminando posibles restos de mercurio en la superficie, reducir la porosidad irregular superficiales, remover excesos de material, mejorar las propiedades físicas de los márgenes, aumentar la resistencia a la corrosión, devolver la forma anatómica y mejorar la adaptación. Posteriormente se debe controlar la oclusión con ayuda del papel articular. Este es el indicador oclusal que se utiliza con más frecuencia en la clínica odontológica, ya que mediante su uso tras la oclusión del paciente se pueden registrar los contactos oclusales. Por último, tenemos el pulido dental. Este se hace generalmente 24 horas después de haber sido realizadas las amalgamas de alto contenido en cobre y de partículas esféricas que endurecen rápidamente y así permiten en teoría realizar después de unas horas las maniobras de terminación y pulido. Si bien el pulido no resulta imprescindible en las amalgamas con alto contenido en cobre por ausencia de la fase gamma 2, que es la que experimenta mayor grado de corrosión, la justificación de su realización radica en que con él pueden rectificarse ciertos aspectos relacionados con la forma anatómica de la restauración, como contornos, el aspecto, como el brillo metálico y textura, con lo que disminuye la corrosión y el atrapamiento de la placa bacteriana a la vez que mejora la higiene. Por último, se dan las recomendaciones pertinentes como comer por el lado tratado después de la hora y media, tener presente no morder alimentos de consistencia dura con la restauración y mantener una buena higiene oral.